Antonio Arteaga. Iván Crespo. Lino Gaz. Somos diferentes. Dijo el viejo. Yo te dejaba llevar las cosas cuando tenías 5 años. Lo sé. Dijo el muchacho. Vuelve enseguida. Tome otro café. Aquí tenemos crédito. Salió descalzo por las rocas del corral hasta de la nevera donde se guardaban las carnadas. El viejo tomó lentamente su café. Era lo único que tomaría en todo el día y sabía que debía tomarlo. Hacía mucho tiempo que le mortificaba comer y jamás llevaba un almuerzo. Tenía una botella de agua en la proa del bote y eso era lo único que necesitaba para todo el día. El muchacho estaba de vuelta con las sardinas y las 2 carnadas envueltas en un periódico y bajaron por la vereda hasta el bote, sintiendo la arena con piedecitas debajo de los pies. Levantaron el bote y lo empujaron al agua. Buena suerte, viejo. Buena suerte. Dijo el viejo. Ajustó las marras de los remos a los toletes y echándose adelante contra los remos empezó a remar. Saliendo del puerto en la oscuridad había otros botes de otras playas que salieron a la mar y el viejo sentía sumergirse las palas de los remos y empujar aunque no podía verlos ahora que la luna se había ocultado detrás de las lomas. A veces alguien hablaba en un bote, pero en su mayoría los botes iban en silencio, salvo por el rumor de los remos. Se desplegaron después de haber salido de la boca del puerto y cada uno se dirigía hacia aquella parte del océano donde esperaba encontrar peces. El viejo sabía que se alegraría mucho de la costa y de atrás el olor a la tierra, y entró remando en el limpio olor matinal del océano. Vio la fosforescencia de los sargazos en el agua mientras remaba sobre aquella parte del océano que los pescadores llamaban el gran hoyo, porque se producía una súbita hondonada de 700 brazas, donde se congregaba toda suerte de peces debido al remolino que hacía la corriente contra las escambrosas paredes del lecho del océano. Había aquí concentraciones de camarones y peces de carnada, y a veces manadas de calamares en los hoyos más profundos, y de noche se levantaron a la superficie donde todos los peces merodeadores se cebaban en ellos. En la oscuridad el viejo podía sentir venir la mañana y mientras remaba oía el tembloroso rumor de los peces voladores que salían del agua, y el siseo de sus rígidas alas hacían surcando el aire en la oscuridad. Sentía una gran atracción por los peces voladores que eran sus principales amigos en el océano. Sentía compasión por las aves, especialmente por las pequeñas, delicadas y oscuras golondrinas de mar que andaban siempre volando y buscando y casi nunca encontraban. Y pensó, las aves llevan una vida más dura que nosotros, salvo las de rapiña y las grandes y fuertes, porque habrán hecho pájaros tan delicados y tan finos como esas golondrinas de mar, cuando el océano es capaz de tanta crueldad. El mar es dulce y hermoso, pero puede ser cruel, y se encoleriza tan súbitamente. Y esos pájaros que vuelan picando y cazando con sus tristes vocecillas son demasiado delicados para la mar. Decía siempre la mar. Así es como le dicen en español cuando la quieren. A veces los que la quieren hablan mal de ella, pero lo hacen siempre como si fuera una mujer. Algunos de los pescadores más jóvenes, los que usaban boyas y flotadores para sus sedales y tenían botes de motor comprados cuando los hidalgos de Tiburón se cotizaban altos, empleaban el artículo masculino, le llamaban el mar. Hablaban del mar como un contendiente a un lugar o a un enemigo. Pero el viejo lo concebía siempre como perteneciente al género femenino y como algo que concedía o negaba grandes favores. Y si hacía cosas perversas y terribles, era porque no podía remediarlo. La luna, pensaba, le afectaba lo mismo que a una mujer. Remaba firme y seguidamente y no le costaba un esfuerzo excesivo porque se mantenía en su límite de velocidad. Y la superficie del océano era plana, salvo por los ocasionales remolinos de la corriente. Dejaba que la corriente hiciera un tercio de su trabajo y cuando empezó a clarear, vio que se hallaba ya más lejos de lo que había esperado estar aún a esta hora. Durante una semana pensó, he trabajado en las profundas hondonadas y no hice nada. Hoy trabajaré allá donde
están las manchas de bonitos y albacras. ¿Y acaso haya un pez grande con ellos? Antes de ese que hiciera realmente de día, había sacado sus carnadas y estaba derivando con la corriente. Un cebo llegaba a una profundidad de 40 brazas, el segundo a 65 y el tercero y el cuarto descendían allá hasta el gran azul, a 100 y 125 brazas. Cada cebo pendía cabeza abajo, con el asta o tallo del anzuelo dentro del pescado, que servía de carnada. Sólidamente consiguió y amarrado toda la parte saliente del anzuelo. La curva y el garfio estaba recubierta de sardinas frescas. Cada sardina había sido empalada por los ojos, de modo que hacían una semiguirnalda en el acero saliente. No había ninguna parte del anzuelo que pudiera dar a un gran pez la impresión de que no era algo asombroso y de olor apetecible. El muchacho le había dado dos pequeños bonitos frescos y que colgaban de los sedales más profundos como plomadas. Y en otros tenía una abulta cojino y un cibero, que habían sido usados antes, pero estaban en buen estado, y las excelentes sardinas las prestaban aroma y atracción. Cada sedal, el espesor de un lápiz grande, iba enroscado en una varilla verdosa, de modo que cualquier tirón o picada al cebo haría sumergir la varilla, y cada sedal tenía dos agujas o rollos de 40 brazas que podían empatarse a los rollos de repuesto, de modo que, si era necesario, un pez podía llevarse más de 300 brazas. El hombre vio ahora descender las 3 varillas sobre la borda del bote y remó suavemente para mantener los sedales estirados y a su debida profundidad. Era día pleno y el sol podía salir en cualquier momento. El sol se levantó tenuemente del mar y el viejo pudo ver los otros botes, bajitos en el agua, y bien hacia la costa, desplegados a través de la corriente. El sol se tornó más brillante y el resplandor cayó sobre el agua. Luego, al levantarse más en el cielo, el plano mar lo hizo rebotar contra los ojos del viejo hasta causarle daño, y siguió remando sin mirarlo. Miraba al agua y vigilaba los sedales que se sumergían verticalmente en la tiniebla del agua. Los mantenían más rectos que nadie. La manera de que a cada nivel de la tiniebla de la corriente hubiera un cebo esperando exactamente donde él quería que estuviera por cualquier pez que pasara por allí. Otros los dejaba correr a la deriva con la corriente y a veces estaba a 60 brazas donde los pescadores creían que estaba a 100.